CODEMA Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Solidario saludo para todos nuestros oyentes en esta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, como siempre, con una información, con la perspectiva y el enfoque de lo solidario, lo comunitario, lo popular. Precisamente en nuestra mesa de trabajo hoy nos está acompañando César Jerez, candidato al Senado de la República, que está representando al movimiento Fuerza Ciudadana, ahora que se aproximan las elecciones parlamentarias el próximo 13 de marzo. Y precisamente, pues aquí en la mesa nos está acompañando Alfredo Cadena, asesor del Departamento de Educación, el compañero Alberto Villalba. Un cariñoso saludo para nuestro director, el profesor Manuel Sánchez, que sabemos está en franca recuperación, cuidándose muchísimo. Desde aquí lo seguimos acompañando con los brazos del afecto, el cariño y la solidaridad. César, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación a CODEMA, a ustedes, por estar aquí en CODEMA hoy y poder dialogar un rato sobre esta coyuntura tan importante, tan fundamental como son las elecciones del 13 de marzo. Empecemos por ahí, César. ¿Cuál es la importancia que tienen estas elecciones para los ciudadanos y ciudadanas y para el sector social que agrupa asociaciones, corporaciones, fundaciones, solidario, cooperativas, mutuales, fondos de empleados y popular, la informalidad que a nivel del trabajo y el empresariado hay hoy en Colombia? Bueno, sin duda es un momento muy sui generis. Acabamos de pasar un estallido social y atravesamos una profunda crisis institucional, política, ética, moral. El país está en unos niveles unos indicadores económicos y sociales a la baja, casi en el piso, una fuerte devaluación de la moneda, un encarecimiento de los alimentos, y hay, sin duda, una expectativa en el cambio, ¿cierto? Que se logre el cambio. Por eso es fundamental el proceso electoral de marzo y es fundamental que podamos renovar el Congreso, que yo creo que es un objetivo que compartimos con diferentes escenarios, plataformas electorales, que afortunadamente hay bastantes, hay una diversidad y hay unas propuestas como la mía, que es por primera vez que participo representando un sector muy específico campesino, que sin duda tiene unas propuestas que no son de ahora, que son una agenda construida durante décadas, que se aglutinó alrededor de los paros campesinos desde el 2013 y los paros agrarios y lo que fue la agenda del proceso de paz. Ahí está todo, creo que en todo el sentido de ese todo que planteo, y lo que se requiere es un escenario político. Ojalá que se logre la mayoría en el Congreso alternativa, porque sin mayoría, pues así tengamos el Ejecutivo, pues va a ser muy difícil implementar los cambios. Usted ha mencionado el tema del campo y el aumento de los precios en los alimentos. Expliquemos por qué se da eso y por qué es importante entrar en una política que dé reversa a lo que está pasando en el tema económico en el país. Bueno, ocurre porque históricamente venimos en un proceso regresivo donde se ha perdido institucionalidad en el campo, política pública, la inversión es muy precaria. Eso obedece a un modelo que se representó en esos 3 gobiernos de Uribe, que está por terminar, un escenario totalmente regresivo, sin acompañamiento de la institucionalidad del Estado en el sector agropecuario. Si a eso le sumamos la crisis del COVID, que obviamente tiene un coletazo en lo económico y en lo social, y que somos un país dependiente en muchos productos que se usan en la agricultura, hay una devaluación del peso, una inflación, y eso pues se traduce en un encarecimiento de los productos al consumidor final. El huevo de tienda pasó de 250 pesos a 500 en algunos barrios,
El pan de 200 ya no existe, se consigue mínimo ahora en 400 pesos y hay un encarecimiento entre el 15 y el 25% en todos los productos que se siente obviamente en los niveles de acceso a la alimentación, en las barriadas populares sobre todo, pero que también se siente en todo el sector productivo que está asociado a esa cadena de la alimentación. César Jerez, hay muchos maestras y maestros que han tenido que llegar a las grandes ciudades a trabajar, pero tienen sus raíces en el campo. ¿A ellos con qué se compromete para que voten por usted? Pues no solamente venimos del campo, toda nuestra naturaleza, yo creo que de los que estamos aquí en esta mesa es campesina, si miramos nuestros ancestros. En la ciudad pues tenemos que comer 3 veces al día, ¿cierto? La mayor de las veces con productos que no tienen buenas prácticas agrícolas porque no hemos salido de esa fase de la revolución química verde en la agricultura y que ahí necesariamente se requiere un cambio. Y lo otro es que aparte que los productos sean saludables, pues lleguen a un menor costo, evitando los intermediarios. Entonces un poco lo que nosotros planteamos es precisamente generar si se puede con mayorías o con un consenso, todo el acompañamiento que se requiere institucional, ¿cierto? Que es tener instituciones que funcionen, tener fondos de inversión para esos cambios que se requieran, cosas muy sencillas, crédito, asistencia técnica, promoción de esos nichos de mercado alrededor de la comida sana, por ejemplo, ¿cierto? Y toda la parte logística directa, o sea, que los productos vengan de las fincas campesinas con logística propia y se vendan de manera directa en las ciudades. Para eso es fundamental la economía social y solidaria organizada en las ciudades. Con Alfredo incluso impulsamos ahora un proyecto que se llama, una iniciativa más bien, un proceso que se llama Frutos de Paz, que busca hacer un acompañamiento técnico a los productores, porque no lo hay estatal, ¿cierto? Superar los problemas, las trabas de la cadena logística y tener unos puntos de venta en Bogotá. Y lo estamos haciendo con todo ese ambiente adverso, sin apoyo público institucional, lo que quiere decir que se puede hacer. O sea, si no logramos mayorías y si no logramos poder, pues está la autogestión y la experiencia de la economía social. En el pasado tuvimos compra estatal de alimentos, acopio estatal, distribución estatal de alimentos, estuvimos el IDEMA. El IDEMA, que todavía se ven en los pueblos, los sitios de acopio, las bodegas, las estaciones de tren que se construyeron para el intercambio y el flujo de los alimentos desde el campo. Todo eso se perdió, claro, un modelo macroeconómico que impusieron, que impuso la pérdida de la soberanía alimentaria. Estos señores en el poder siempre han dicho que si la comida está más barata afuera, ¿para qué producirla acá? De ese nivel es la comprensión política del asunto, de la importancia de la comida y de los alimentos. Si nosotros miramos otros países, otras experiencias en la Unión Europea, en China, en Rusia, en los Estados Unidos, la comida es considerada un asunto de seguridad nacional. O sea, ningún país de esos puede depender de un potencial enemigo. Tienes que tener tu comida para tu gente, para tu pueblo. Y claro, de ahí viene toda una serie de políticas. Entonces, sí hubo unas experiencias, las perdimos. Yo creo que la experiencia del IDEMA, que bueno, a nuestra edad con Alfredo y la tuya, también, pues la conocimos y funcionó. Yo soy años, pero yo también. Sí. La tenía de referencia cuando era niña, de que mis padres iban a mercar, y bueno, un poco como los productos que llegaban al barrio, a las tiendas desde este punto, ¿no? No, y tuvimos asistencia técnica, así fuese precaria, y tuvimos unas mejores condiciones de crédito, claro. Hay un profe que se llama Darío Fajardo, que él considera que en los 3 gobiernos de Uribe retrocedimos por lo menos 30 años en esos aspectos tan cruciales, tan fundamentales para la economía y para el bienestar de un país. Hay una anécdota con los árabes y los israelíes. Un tecnócrata gringo le preguntaba: ¿ustedes por qué cultivan en el desierto? Ustedes tienen todo el petróleo del mundo, la plata del mundo, entonces ¿para qué hace eso? Dice, y es que no comemos. Dice, sí, pero ustedes pueden comprar la comida. Digo, y el día que no nos la quieran vender,
podemos tener toda la plata del mundo. Entonces ellos garantizan Claro, su comida claro. con su esfuerzo, con sus recursos, en su territorio. Un poco esa es como la propuesta. Claro, porque si nosotros entonces activamos esas propuestas que existieron y que no son nada locas, sino muy razonables por el contrario, si articulamos la compra de alimentos a la alimentación escolar, la alimentación en las cárceles, las instituciones públicas, ahí ya estamos solucionando un gran porcentaje del mercado de los alimentos. Obviamente eso requiere todo un entramado institucional, que es lo que hay que hacer. O sea, la revolución agropecuaria está en el horizonte y por eso se requiere un nuevo Congreso, donde no haya no solamente corruptos, sino fundamentalmente terratenientes y gente que ha lavado dólares comprando tierra y que son los que legislan, y por eso legislan totalmente en contra, a favor de sus intereses. César, ustedes... Pero perdóname un segundito, dale. Alfredo, antes de continuar la charla, hagamos una pausa, porque al regresar quiero que veamos esa conexión de nuestro invitado con nuestros intereses como cooperativistas, y en esa línea de trabajo en el campo y todo lo demás, ahí tenemos tela de dónde cortar. Y yo quería también un poco que explicara una forma no conocida del sector social y solidario, distinta de las cooperativas, que son las zonas de reserva campesina. Entonces, como una cosa también para que el oyente pueda conocer. Con ese enfoque volvemos entonces después de la pausa. Está en el aire, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. CODEMA hoy. El Departamento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano les informa los cursos libres virtuales 2022. Recordemos cuáles son: técnica vocal, fotografía, teclado, francés, bienestar a través de la lúdica, inglés, producción audiovisual, musicoterapia, danza, yoga, danzas, informática, pintura, guitarra y aprender para emprender. Las matrículas están abiertas desde el pasado jueves 27 de enero hasta el próximo 11 de febrero. Inicio de clases el 19 de febrero, examen de clasificación en los cursos de idiomas el 5 de febrero. Más información en la extensión 7100. Valor de cada curso, 55,000 pesos. También el Departamento de Recreación y Turismo Social les informa que se han reanudado las promociones para los asociados y sus familias para que puedan disfrutar de las sedes vacacionales de Villeta y Chinauta en Tada Baja con precios especiales. Recordemos cómo es la promoción: el asociado paga 2 noches y disfruta 3, o 3x5 en la que se pagan 3 noches y disfruta 5, con todos los protocolos de bioseguridad. Aplican condiciones y restricciones. Es tiempo de volver. Hagámoslo juntos como siempre lo hemos hecho. Volvamos al encuentro, al disfrute natural, al sosiego de lugares conocidos. Chinauta y Villeta los espera con espacios cálidos, confortables, donde corre el aire puro y 100% bioseguros. Vuelve ahora comunicándote al PBX 323-7505, extensiones 1113, 1117 y 1118, o al correo reservasturismo@codema.com.co. Mediodía. Retomamos entonces con esa propuesta planteada por Alfredo, en esa historia que hay alrededor de las reservas campesinas y el trabajo comunitario que hay en los territorios alrededor de modelos que han demostrado una gran capacidad de respuesta a las necesidades precisamente de asociación de nuestros campesinos. Hablemos sobre la profundidad de esa experiencia suya con el campo, César.
Sí, en el año 94 se introdujo en la ley 160 una figura que se llaman las zonas de reserva campesina, que se logra introducir con mucha fuerza después de unos paros campesinos, de campesinos cocaleros en el país, y es una figura territorial que es asociativa y que busca fundamentalmente garantizar que la gente que no tiene tierra la tenga, que las fincas sin título, que son todavía al día de hoy más del 60% en el país, los finqueros campesinos no tienen títulos de propiedad, logren obtener la titulación y llevar la presencia del Estado a través de unos planes de desarrollo sostenibles, que así se llaman, ¿cierto? Y unos planes de manejo ambiental para armonizar esa economía y esa cultura con la conservación, ¿cierto? Es curioso, pero la base de todo ese proceso son, de un lado, las juntas de acción comunal y las cooperativas agrarias. O sea, aquí hay un historial enorme de organización campesina. Uno puede hablar de los baluartes campesinos en la costa, de las ligas campesinas en regiones agrícolas como el Sumapaz, ¿cierto? Y todo eso surtió, digamos, un nivel más cualificado de organización con las juntas de acción comunal y las primeras cooperativas agrarias. Por ejemplo, el origen de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, donde yo estuve trabajando durante 20 años en el Magdalena Medio, es una cooperativa que se llamaba Copemantioquia, que asociaba campesinos, arrieros, comerciantes, pequeños transportadores y mineros artesanales del oro. Y ahí se juntaba toda esa economía partiendo de ese modelo solidario y asociativo. César, hay dos temas que nosotros hemos venido planteando con mucha fuerza. Cuando digo nosotros, estamos hablando de la Mesa Nacional de Economía Social y Solidaria, que es un proceso que arrancó en 1998 en la crisis del sector financiero cooperativo, pero que revivió después de los acuerdos de paz, estando la doctora Clara López de ministra de Trabajo, que son: 1, una reforma tributaria que no nos haga sacar los recursos para pagar impuesto de renta en las cooperativas, mutuales y fondos de empleados de los fondos de educación y solidaridad. Y 2, necesitamos una arquitectura institucional de fomento, protección y promoción de las formas asociativas y solidarias de propiedad a nivel territorial, no solamente una oficina marginal en el Ministerio de Trabajo, que es lo que hay ahora. ¿Usted, César Jerez, candidato al Senado, se compromete públicamente a respaldar esos puntos? No, sin duda. Yo creo que esos puntos que acabas de plantear, Alfredo, no son de hoy, son un acumulado de todo el trabajo que muchas organizaciones, muchas experiencias de economía social y solidaria han ido construyendo alrededor de esta mesa y de otros escenarios, fundamentalmente. O sea, ese entramado institucional que acabas de plantear es el que se requiere para que se concrete en cosas concretas. O sea, que la gente pueda acceder a un crédito y que el crédito no le implique tener el miedo de que lo va a perder todo. ¿Sí me hago entender? Conocimos una experiencia de un compañero que va a votar por nosotros en San Cristóbal, que hace bolsos y no tiene las máquinas, ¿sí? Las máquinas cuestan 5 millones de pesos, que son fundamentalmente 2 máquinas. Entonces él lo que hace es que en los talleres que trabajan de día, se va y trabaja toda la noche. O sea, como a estas alturas del partido no existe un entramado institucional ni una política pública que a un ciudadano bogotano, entre otras cosas víctima, desplazado, que fue al cual se le despojó su finca, no pueda tener 5 millones disponibles para trabajar. Es totalmente ridículo, ¿cierto? Y decimos es ridículo, pero es lo que hay, porque la política que se hace es la política de los otros, no la de esa élite lejana de los intereses de la gente de abajo. Entonces, Alfredo, el camino es por ahí. Hay experiencias muy interesantes, y cuando me han preguntado de ese tipo de banca solidaria pública, pues hay experiencias también en el mundo que las conocemos, ¿cierto? Y que podemos incluso mirar, revisar, comparar cómo se adecúan a... Bueno, le cuento que desde este programa siempre estamos en campaña pedagógica
para orientar sobre los modelos que existen alrededor de la economía solidaria, nuestra propia experiencia como cooperativa, una campaña por fidelizar a los asociados de la misma, mostrándoles las bondades de la empresa que han decidido construir desde hace ya casi 6 décadas. Entonces, esos referentes, ¿qué tan importantes son para seguirlos consolidando en el gran contexto nacional y de allí puede irrigarse a otros territorios y a otras comunidades? Si uno mira la economía informal, es una economía solidaria, es social, es la de los barrios, la de las familias que tienen que salir a rebuscarse. Claro, ellos tienen el problema de que no tienen educación, son pobres, ¿sí? Y no están organizados, ¿cierto? Entonces siempre hay que construir referentes. Y afortunadamente en Colombia, con todo y que ese entramado, esa red institucional no exista, pues el hecho que haya experiencias como Codema es una muestra de que se puede hacer. Yo lo que diría es, miremos y fortalezcamos esas experiencias, llevémoslas a otros sectores, porque ¿cómo podemos formalizar lo informal? Con propuestas organizativas y asociativas, ¿cierto? En la India existe el Banco de los Pobres. En Brasil, sin apoyo del actual gobierno, se fundó hace año y algo el Banco de la Izquierda, ¿cierto? Que fue un banco que agrupó experiencias asociativas del Brasil, que son muy fuertes, que empezaron con un pequeño fondo y ahorita le están solucionando el problema de la liquidez y el capital de trabajo a muchas, uno diría ya millones de familias brasileras. Eso demuestra que sí se puede, que en la medida en que tengamos organización, tengamos proceso político, tengamos poder, ¿cierto? Pues esto puede cambiar. Bueno, y finalmente el tema de paz. Algunos lo leyeron como una política para el desarrollo, es decir, que fuera el incentivo para dejar las armas y la ilegalidad en términos no solamente de muertos y eso, sino de economía. Entonces, usted como senador de la República que aspira a ser ese tema de paz, ¿cómo lo ve? ¿Y qué relación tiene con la economía social y solidaria? Totalmente vigente, o sea, se incumplieron los acuerdos, ¿cierto? Y uno puede hablar de un fracaso en donde la mayor responsabilidad pues la tiene el poder, ¿cierto? Incluso el mismo Santos. A esos dos personajes, el uno ahora es candidato también, Humberto de la Calle, cuando se le pregunta por el resto dicen, no, pues se sabía que eso no se podía cumplir, ¿sí? Entonces ahí hubo una doble moral y una política de engaño y un plan de incumplimiento que ellos lo tenían claro, ¿cierto? O sea, no podemos responsabilizar exclusivamente a los exguerrilleros de las FARC por lo que firmaron. Había una buena fe. Nosotros mismos trabajamos mucho en lo que fue el diseño, el punto 1 y el punto 4 de sustitución de cultivos, que ahí es donde está el tema de la economía. En la medida en que se superen los problemas estructurales del campo y volvamos a ser el país agrícola que fuimos potente, ¿cierto? Recordemos el café, ¿cierto? Recordemos incluso a nivel industrial un sector agrícola que les beneficia a ellos, la caña, ¿cierto? Ellos han introducido el modelo de plantación, que es un modelo excluyente, pero que también demuestra que se puede vivir de la agricultura en nuestro país, que se puede generar economía. Entonces, Alfredo, en la medida en que nosotros tengamos un catastro multipropósito actualizado, gente con tierra, con acompañamiento institucional, con política pública, con inversión, tengamos zonificado ambientalmente el país, tengamos zonas de reserva campesina, programas de desarrollo con enfoque territorial marchando, eso quiere decir que estamos superando esa estructura y ese régimen feudal atrasado, excluyente en el campo, y que estamos dando un salto hacia adelante. Por eso decía, esa agenda está ahí ya, lista sobre la mesa. Se requiere del escenario político que ojalá se logre empezar a superar ahora a partir de marzo. Seguimos en la perspectiva de hacer un poco de pedagogía desde el programa y hay, digamos, un abanico grande de candidatos, de movimientos, de coaliciones, de partidos. Creo que sería bueno precisar cuáles son esos 3
esas tres grandes coaliciones y qué representan. Por ejemplo, tenemos el Pacto Histórico, que se identifica con la izquierda y centro-izquierda. Está el Equipo Colombia, que representa los intereses de derecha, y Centro Esperanza entre ambas tendencias políticas. O sea, nos queda claro para los oyentes de Codema hoy que hay la opción de votar lista cerrada y tú marcarás solamente el logo del partido. El logo, sí. Y si es lista abierta, el logo más el número del candidato. En el tarjetón, si ya lo vieron, están los logos al lado izquierdo. Cuando es la lista cerrada aparece un espacio en blanco porque se marca solo por el logo. Y cuando es abierta o preferente, como la llaman, marcas el logo y el número de tu candidato, que en el caso mío es el 23. Senado 23, Fuerza Ciudadana, César Jerez. El color es naranja, es el único naranja del tarjetón. Así que ahí no tiene pérdida, que espero que ayude a que a la gente no se le olvide a la hora de llegar allá a la mesa de votación. Bueno, de esta manera vamos llegando al final. Estamos pendientes de seguir acompañándolos con otros candidatos que nos puedan seguir orientando en ese ejercicio ciudadano y democrático que tendremos todos los colombianos y colombianas el próximo 13 de marzo. Estaremos el próximo domingo acompañándolos a partir de las 9:30, cuando estaremos bajo la dirección del profesor Manuel Sánchez, que ya les habíamos comentado que está en franca recuperación, la coordinación de nuestro compañero Alberto Villalba, con la asistencia técnica de Dairo Espinosa y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Les deseamos un feliz domingo. Hasta pronto, amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.